¿Cómo te sentirías si pudieras ser dueño de una empresa sin tener que administrar nada? Eso es exactamente lo que te permite hacer el mercado de acciones. Cuando compras una acción, adquieres una pequeña parte de una empresa. Es decir, te conviertes en socio, aunque no trabajes ahí ni tomes decisiones. Las acciones son una de las formas más utilizadas para invertir y hacer crecer el dinero, pero muchos las ven como un juego de azar. La realidad es que, bien utilizadas, pueden ser una de las herramientas más poderosas para la libertad financiera. El problema es que muchas personas entran sin entender cómo funcionan y terminan perdiendo dinero. Para evitar eso, veamos qué son realmente las acciones y cómo aprovecharlas de manera inteligente. Piensa que un grupo de amigos decide abrir una pizzería. El problema es que abrir un negocio cuesta dinero. El alquiler del local, los ingredientes, el horno, son muchos gastos, y ninguno de ellos puede pagarlo todo solo. Así que deciden dividir el costo en partes iguales y cada amigo pone una cantidad para arrancar la pizzería. A cambio de su inversión, cada uno recibe una parte del negocio, lo que significa que si la pizzería crece y genera ganancias, todos se benefician. Pero si las ventas bajan o el negocio no funciona, todos comparten las pérdidas. Las acciones funcionan exactamente igual. Cada acción representa una fracción de una empresa, y cuando compras una, te conviertes en accionista, es decir, en uno de los dueños. Ahora, imagina que la pizzería empieza a crecer. Los amigos hicieron bien las cosas. Su pizza es deliciosa, la demanda crece, la gente empieza a hacer filas para comprar. Como el negocio va bien, deciden expandirse y abren un segundo local. Pero esta vez, en lugar de poner más dinero ellos mismos, ofrecen la oportunidad a otras personas de comprar una parte del negocio a cambio de capital. Así es como funcionan las empresas en la bolsa de valores. En lugar de buscar préstamos bancarios, venden acciones para recaudar dinero y seguir creciendo. Entonces, ¿cómo se gana dinero con las acciones? Por el aumento del valor de la acción. Si la empresa crece y se vuelve más valiosa, el precio de sus acciones sube. Si compraste barato y vendes caro, obtienes ganancias. Por los dividendos. Algunas empresas reparten parte de sus ganancias entre los accionistas. Es como si la pizzería repartiera parte de sus ingresos a sus socios cada mes. Pero aquí está lo interesante, no necesitas estar en la empresa ni trabajar en ella para beneficiarte de su éxito. Simplemente dejas que tu inversión crezca con el tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa no va bien? Así como una pizzería puede perder clientes y tener menos ingresos, las empresas en la bolsa también pueden enfrentar problemas. Si su desempeño cae, el precio de sus acciones baja, y si vendes en ese momento, puedes perder dinero. Aquí es donde muchas personas fallan. Compran acciones sin entender el negocio detrás y cuando ven que bajan de precio, venden por pánico en lugar de analizar si es solo un problema temporal o algo más serio. Entonces, ¿cómo evitar errores y tomar mejores decisiones al invertir en acciones? Si pudieras comprar acciones de cualquier empresa del mundo, ¿cuál elegirías? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Invertir en acciones puede ser una excelente forma de generar ingresos, pero hacerlo sin una estrategia es como abrir un restaurante sin saber cocinar. Por eso, veamos 4 atajos financieros que te ayudarán a tomar mejores decisiones y minimizar riesgos al invertir. No inviertas en acciones solo porque están de moda. Muchas personas compran acciones porque alguien les dijo que es una gran oportunidad, pero invertir sin investigar es como apostar sin conocer las reglas. Antes de comprar, revisa el historial de la empresa, su situación financiera y su potencial de crecimiento. Diversifica tu inversión. No pongas todo tu dinero en una sola acción. Es como si en la pizzería solo vendieran un tipo de pizza, si deja de gustar, el negocio sufre. Distribuir tu inversión en varias empresas y sectores reduce el riesgo y aumenta tus oportunidades de éxito. No entres en pánico si el mercado baja. El mercado de acciones siempre tiene altibajos. Si vendes cada vez que una acción baja de precio, podrías estar perdiendo oportunidades de ganancia a largo plazo. Haz un plan y respétalo en lugar de reaccionar con miedo. Invierte con una visión de largo plazo. Las mejores inversiones requieren paciencia. No se trata de comprar hoy y vender mañana esperando grandes ganancias. Si inviertes en empresas sólidas y dejas que crezcan con el tiempo, puedes obtener un retorno mucho mayor. Invertir en acciones puede cambiar tu vida financiera, pero el verdadero secreto no está solo en comprar, sino en saber cómo hacer que tu dinero trabaje para ti.
Porque el mercado de acciones no se trata solo de elegir empresas, sino de entender cómo aprovechar las oportunidades correctas. Y eso, es justo lo que veremos ahora.